Hola de nuevo, chicuelos y chicuelas. Bueno, vamos a hacer esta sesión extraordinaria, como os dije en la sesión anterior, refiriéndome sobre todo a que ya hemos visto las páginas 126, 127, 128 y 129. Las hemos explicado, cómo se localiza un complemento directo y lo que es, un complemento indirecto, un atributo o un complemento predicativo. Eso está visto en la sesión anterior. También realizando los ejercicios y actividades para explicar estos complementos de estas páginas de los primeros. He cogido las dos primeras frases, oraciones de los ejercicios y los hemos realizado. Eso en la sesión anterior. En esta sesión vamos a incidir en el último ejercicio de cada página, que es donde nos pone, como veis aquí, realiza el análisis sintáctico completo de las siguientes oraciones. Esto del análisis sintáctico completo es probablemente lo que os van a pedir en los exámenes, en los controles, en las pruebas, como queráis llamarlo. Por lo tanto, vamos a incidir con esta, como he dicho, sesión extraordinaria en cómo hacer un análisis completo. Porque sí, hemos visto el CD, complemento directo, hemos visto el CI, complemento indirecto, hemos visto el AT, atributo, hemos visto el CPVO, complemento predicativo. Y en la unidad 7 veremos otro montón de complementos circunstanciales de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de régimen. Pero ahora hay que saber analizarlos dentro de una oración completa. Para ello quiero dedicar esta sesión para daros consejos, que uno puede hacerlo a su manera. Si se os da bien sin mi participación o colaboración, pues adelante, no me hagáis ni caso. Pero para el que no se le dé bien, yo os voy a decir una serie de consejos para facilitaros ese análisis. ¿Vale? Bueno, para ello lo primero que vamos a hacer, como siempre, es ver un Canva. Repito, son consejos que os digo yo, referente a los pasos a seguir para hacer un análisis sintáctico. Vamos a ver primero paso a paso y luego con un ejemplo y luego, ya digo, resolviendo ese último ejercicio de cada página, los dos primeros análisis sintácticos de oración completa. Vamos a ver. Creo que lo primero que tendréis que hacer es localizar el verbo de la oración. Es importantísimo localizar el verbo, que va a ser el núcleo del grupo verbal o sintagma verbal. Pero bueno, localizamos el verbo. Una vez que hemos localizado el verbo, que en el ejemplo hasta os voy a decir trucos o consejos para saber localizar el verbo. A ver, yo creo que lo sabréis localizar todos, pero por si acaso alguien tiene dudas, os doy ciertos consejos, ciertas orientaciones para saber cómo localizar un verbo. Bueno, una vez que hemos localizado el verbo, el paso 2 es localizar los grupos sintácticos, los sintagmas, es decir, saber cuántos sintagmas o grupos va a haber en esa oración. ¿Cómo se hace eso? Preguntando al verbo. Toda clase de preguntas. Un ejemplo sin verlo in situ, que eso lo vamos a ver más tarde, el que creo que dije en la sesión anterior. Mi padre comió ayer muchos tomates en un restaurante. Claro, está claro que el verbo es comió, ¿no? Pues venga, vamos a liarnos a hacer preguntas para ver los sintagmas. ¿Quién es el que comió? Mi padre. Pues mi padre va a ser un grupo sintáctico, un sintagma. ¿Cuándo comió? Ayer. Pues ayer, una sola palabra, pero bueno, va a ser un grupo sintáctico. ¿Qué comió? Muchos tomates. Pues muchos tomates va a ser otro grupo. ¿Y dónde los comió, no? ¿Dónde? En un restaurante. Y ese va a ser el otro grupo. Tendríamos todos esos grupos. Mi padre por un lado, ayer por otro, muchos tomates por otro y en un restaurante por otro. Más luego el verbo, que ya veremos, aunque lo dijimos en la sesión anterior, cómo forma una especie de grupo verbal entero, pero no solo el verbo, sino el verbo y todos los complementos del verbo que hemos visto en la sesión anterior. Bueno, una vez que hemos visto ya esos grupos, las cajas, que llamo yo, que hacía cajitas, en el libro creo que vienen líneas nada más, pero bueno, vamos a ver qué tipos de grupos son. Ya tenemos hechos esos grupos, pero ahora ¿cómo van a ser? ¿Van a ser nominales? ¿Van a ser preposicionales? ¿Van a ser adjetivales? Mi consejo es que busquéis primero el que empiece por preposición, es que es el más fácil de ver.
Por ejemplo, lo que he dicho, mi padre, mi no es una preposición, nada. Ayer no es una preposición, nada. Muchos tomates, muchos no es una preposición, nada. Sin embargo, en el restaurante, esa en sí es una preposición. Pues ese ya va a ser grupo preposicional. Ese es seguro, ¿sabéis? Entonces, en cuanto veáis una de esas cajas o grupos o sintagmas, como queráis llamarlo, que empieza por una preposición, está claro que ya en esa caja hay que poner grupo preposicional, que como sabéis, y si no, echad un vistacito a la sesión anterior, todos los grupos preposicionales constan de la primera palabra, que es esto, enlace preposición, en este caso en, que era en un restaurante, en sería esto, y todo lo demás habría que hacer otra cajita. Dentro de la caja del grupo preposicional habría que hacer otra caja, otra línea, diciendo término grupo nominal, un restaurante, en un restaurante. Y así hacemos con todos los grupos preposicionales que haya. En la oración que he puesto ejemplo, solo esa, vale. Una vez que hemos visto ya los preposicionales, ya tenéis que mirar, porque ya solo nos quedan tres tipos, o bien nominal, o bien adjetival, o bien adverbial. Y eso nos lo va a indicar la palabra más importante, el núcleo. En mi padre está claro que la palabra más importante es padre, que es el que comió, ¿no? Padre es la palabra más importante. Si sabemos que es un sustantivo, pues va a ser un grupo nominal. Ayer, ¿cuál es el núcleo? Pues si solo hay una palabra, pues ese es el núcleo. Acordad que si hay una palabra es el núcleo porque el núcleo es el que tiene que estar sí o sí, es el único imprescindible. Bueno, pues como ayer es un adverbio y es el núcleo, pues es un grupo adverbial. Y nos faltan muchos tomates, ¿no? Muchos tomates. ¿Cuál es la palabra más importante? El núcleo. Tomates, que es lo que en realidad comió. Tomates, como es un sustantivo, pues tenemos otro grupo nominal. Por lo tanto, sería mi padre, grupo nominal. Ayer, grupo adverbial. Muchos tomates, grupo nominal. En un restaurante, grupo preposicional. Ya tenemos hechos todos los grupos y reconocidos el tipo de grupo. Paso 4. Ahora hay que analizar el resto de palabras, porque solo hemos visto los núcleos de los grupos sintácticos, o en el caso del preposicional solo la preposición enlace, nada más. Bueno, pues vamos a saber lo que son las otras palabras. Grupos nominales, si os acordáis, teníamos mi padre y muchos tomates. Son dos palabras, ¿verdad? Pues fijaos, digo aquí en la primera línea, la más típica, determinante más núcleo sustantivo. Y es verdad, mi padre es determinante más el núcleo que ya teníamos. Muchos tomates es el determinante más el núcleo que ya teníamos. En mi padre el determinante va a ser posesivo. Acordad que los posesivos eran mi, tú, su, nuestro. Y en el de muchos tomates va a ser cuantitativo o indefinido que se llamaban, que eran muchos, algunos, pocos, bastantes. Con esto hay que tener cuidado, no penséis que ese muchos es un adverbio, no. Cuando va delante de un sustantivo siempre va a ser un determinante, olvidaos del adverbio, ¿eh? Muchos tomates, algunos coches, bastantes niños. Ese, muchos, algunos, bastante, como va con un sustantivo, es un determinante de este tipo, cuantificador o indefinido. Vale, y ya tendríamos, nos faltaría el último grupo nominal, porque acordad que en el restaurante teníamos la preposición que era en, y el restaurante era otro grupo nominal término. El restaurante o un restaurante, había dicho, no me acuerdo. Me da lo mismo, pero son dos palabras y vuelve a ser lo de siempre, determinante y núcleo. Un restaurante o el restaurante. El determinante aquí sería artículo. ¿Vale? Y ya tendríamos todas las palabras, ¿eh? Porque, bueno, el adverbial que teníamos que era ayer, si era una palabra era el núcleo, pero eso ya lo teníamos. Si hubiera habido dos, pues hubiéramos puesto delante el modificador y así. Pero ya tendríamos todas las palabras de cada sintagma o cada grupo resueltas, analizadas. 5. Revisar que haya dos cosas escritas debajo de cada palabra. ¿A qué me refiero con esto? Que probablemente vuestro profe o vuestra profe os diga que hagáis un análisis morfosintáctico. Es decir, por un lado morfológico y por otro sintáctico, que es casi lo que se suele hacer.
Por eso, debajo de cada palabra va a haber dos cosas. Por ejemplo, acordaos de mi padre. En mi teníamos determinante posesivo. En padre, núcleo, sustantivo. En comió, núcleo, verbo. Ayer, núcleo, adverbio. Muchos, determinante, cuantificador. Tomates, núcleo, sustantivo. En, enlace, preposición. Un, determinante, artículo. Y restaurante, núcleo, sustantivo. Pero eso lo vamos a ver mejor en los ejemplos, que se revise y dice, sí, mira, hay dos palabras, dos abreviaturas debajo de cada palabra. Perfecto. Cuando ya tenemos todas las palabritas y los grupos analizados, hay que localizar el sujeto. Paso número 6, localizar el sujeto. Para ello, recordatorio. Bueno, podéis echarle un vistacito, que esto estaba en la unidad 5, creo recordar, la diferencia entre sujeto y predicado, y ahí os indico cómo localizar el sujeto perfectamente, pero bueno, aquí es una especie de resumen. Siempre va a ser un grupo nominal, siempre, 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 y no el que está dentro de un preposicional, no, uno nominal solito. Es decir, en la frase de ejemplo, mi padre comió ayer muchos tomates en un restaurante, solo podían ser mi padre, que es nominal, y muchos tomates, que es nominal. Solo pueden ser esos dos, los demás olvidados nunca van a ser sujeto. Y para ello hay que hacer, para saber cuál de ellos es, hay que hacer la prueba de la concordancia. A ver, muchos preguntan, ¿quién? ¿Quién comió? Mi padre, el sujeto. Vale, muchas veces vais a acertar con eso. Si no tenéis ni idea de hacer la prueba de la concordancia, preguntar quién, que a veces os va a salir. No siempre, pero a veces. Pero lo suyo es hacer la prueba de la concordancia. ¿Qué es? Mi padre está en singular. Voy a ponerlo en plural a ver si me hace cambiar el verbo, porque si me obliga a cambiar el verbo es que es el sujeto. Si yo en vez de mi padre digo mis padres, es verdad, mis padres, no puedo decir mis padres comió, mis padres comieron. Te obliga a cambiar el verbo. Ese es el sujeto entonces. Fijaos como, por ejemplo, muchos tomates se puede cambiar y el verbo no cambia, que era el otro grupo nominal. Muchos tomates está en plural, lo cambio a singular, un tomate. Mi padre comió un tomate en un restaurante. Ese no me obliga a cambiar el verbo. Por eso muchos tomates no es el sujeto, es mi padre. Vale. En este ejemplo que os digo está perfecto, es mi padre. Pero si no estuviera en la oración, habría que hacer otra cosita. Esto casi lo vamos a dejar para los ejemplos, pero bueno, imaginaos que en vez de la oración mi padre comió ayer muchos tomates en un restaurante, digo, comió o comí, por ejemplo, comí ayer muchos tomates en un restaurante. Si fuera eso, empezabais a analizar, el único grupo nominal sería muchos tomates, hacemos la prueba de la concordancia y puede cambiar sin cambiar el verbo, y entonces no tenemos sujeto en la oración. ¿Qué hacemos? Haríamos esto, poner delante del verbo un pronombre, para ver si es un sujeto omitido, ¿eh? Ya digo que todo esto lo tenéis en la unidad 5 mucho más detallado. Esto es una especie de resumen, por eso lo hago rápido, pero en los ejemplos lo veremos mejor. Bueno, pues si en la oración comí ayer muchos tomates en un restaurante, le viene bien alguno de estos, que le viene perfecto a yo comí ayer muchos tomates en un restaurante. Es que es un sujeto omitido, escondido. Acordaos que decíamos que era omitido, tácito, implícito, elíptico, ¿no? Se llama de muchas maneras, pero es que no aparece. Y entonces sería escribir yo, como por aquí, entre paréntesis, y analizarlo. Poner núcleo, pronombre, grupo nominal, sujeto omitido. Bueno, y si tampoco se puede poner ninguno de estos, no queda bien, pues eso estaríamos hablando de oración impersonal. Pero en este caso ya decimos que era mi padre y luego veremos en algunos ejemplos cómo sale perfectamente con la prueba de la concordancia. Paso 7, localizar el predicado y decir de qué tipo es. Esto es muy fácil, porque una vez que hemos averiguado el sujeto, es muy fácil. El predicado es todo lo demás, que puede estar todo a la izquierda, todo a la derecha, puede ser entero todo predicado, si no hay sujeto, o puede estar incluso partido, está el sujeto en medio, vale, pero todo lo que no es sujeto es predicado. Y solo hay dos tipos, muy fáciles de distinguir. El predicado nominal, que son los menos, ¿por qué? Porque son solo 3 verbos. Cuando usas el verbo ser, el verbo estar o el verbo parecer, esos son nominales. Si os acordáis de la sesión anterior, era cuando era atributo, eran verbos copulativos que se llaman y son los que van a poder tener atributos.
Con otros verbos no se tienen atributos. Entonces, con ser, estar y parecer, predicado nominal. Y cualquier otro verbo que no sea este, predicado verbal. Y ya tenemos estos 7 pasos, porque el octavo es averiguar todos los complementos del predicado o del verbo, vamos a decir, porque el núcleo del predicado es el verbo. Y tenemos todos estos. En esta unidad 6 solo hemos visto el complemento directo, que era preguntando qué, el indirecto, que era preguntando para quién. ¿Os acordáis que el a quién podía ser los dos? Pues si se sustituía por los la era CD y si se sustituía por leles era CI. Y que además el CI casi siempre había un CD. Si dudáis de esto, por favor, ver la sesión anterior. Este lo vamos a ver en la unidad 7, el de tiempo, el de lugar también, el de cantidad, el de compañía, el de instrumento, el de finalidad. Y este también lo hemos visto en esta unidad, el atributo y el complemento predicativo. Son los 4 que hemos visto, complemento directo, complemento indirecto, atributo y complemento predicativo. Por eso no voy a pararme mucho en esta hasta que no veamos todos los complementos. Y ya está, por ahora nada más. Bueno, hay cosas más difíciles que esto... Bueno, os digo la parte primera porque por si apareciera en alguna oración, aunque creo que no aparece todavía en ninguna, pero empezarán a aparecer estos pronombres, acordad que estos serán pronombres, que vienen delante de los verbos, me abrazó, te abracé, se fue, lo vi, la aprobamos, todos estos que vienen delante de los verbos, porque si el la viene delante de un sustantivo, olvidaos, la casa es determinante. Cuando vienen delante de los verbos y son pronombres, casi siempre van a ser CD, porque lo vais, hombre, sobre todo si son lo, la, los, las, eso no lo pensáis, son CD. Si son le, son CI. Y si no hay nada más, suelen ser CD, porque para que sea CI casi siempre tiene que haber ya un CD. Lo veremos en los ejemplos. Y por ahora nada más. Vamos con el ejemplo y luego con las oraciones que hemos hecho. Ejemplo, paso por paso, igual que he dicho el de mi padre comía ayer muchos tomates en un restaurante, pero viéndolo. Mira, ahora tengo varias sombrillas grandes en la playa. Paso número 1, localizar el verbo, que es tengo del verbo tener. Si no lo sabéis, os doy este consejo. ¿Por qué es el verbo? Porque se puede acabar en ar, ir, del verbo tener, porque puede ponerse en pasado, presente y futuro, tuve, tengo, tendré, y porque puede conjugarse, ponerle delante yo, tú, él, yo tengo, tú tienes, él tiene, ¿vale? Entonces, por eso, tengo es el verbo, y ponemos núcleo verbo debajo, como lo tenemos aquí. Ya tenemos el paso 1 hecho, perfecto. Paso 2. Localizar los grupos sintácticos, los sintagmas. ¿Os acordáis cómo? Preguntando al verbo, todas las preguntas que se os ocurran. Por ejemplo, ¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cuánto? En este caso, ¿cuándo tengo? ¿Cuándo las tengo? ¿Cuándo tengo las varias sombrillas? ¿Cuándo tengo? Ahora. Este es un grupo. ¿Qué tengo? Varias sombrillas grandes. Este es otro grupo. ¿Y dónde las tengo? En la playa. Otro grupo. Son 3 grupos. Aquí me paro un poquito para deciros que tened cuidado que muchos decís, grandes responde a cómo. ¿Sería otro grupo? No, no. ¿Por qué? Porque grandes depende de sombrillas. Y porque para que salga, tú no preguntas cómo tengo. No, ¿cómo son las sombrillas? Entonces, olvidaos, son no aparece aquí. Son todas las preguntas al verbo. ¿Qué tengo? Tengo varias sombrillas grandes. ¿De acuerdo? Bueno, ya tenemos los grupos. Perfecto. Vamos al paso 3. ¡Ping! Bueno, perdón, que tengo sobre eso las preguntas. ¿Cuándo? Ahora. Que tengo varias sombrillas grandes. ¿Dónde las tengo? En la playa. Vale. Paso número 3. Distinguir los grupos sintácticos. ¿Qué os había dicho? Que busquéis si alguno de estos 3 que hemos visto empieza por preposición. ¿Hay alguno? ¡Ping! Esta es una preposición. En. Pues ya está. No lo penséis en cuanto veis que este grupo, que en este caso es una raya, no es una caja, porque me resultaba difícil hacer una caja. Luego cuando lo he hecho en la pizarra sí. Ya tenemos que es un grupo preposicional. Ya está.
Y en cuanto tenemos un grupo preposicional, todos los grupos preposicionales, acordaos que son iguales. Tienen el enlace preposición, que es la primera palabra, la preposición, y todo lo demás, sea una palabra, porque podría haber puesto en Madrid. He puesto en la playa, pues son dos, pero podría haber puesto en la playa de Gandía. Pueden ser muchas. Y todo sería el término grupo nominal. Todo. ¿De acuerdo? Vale. Ya hemos visto el grupo preposicional. Esta no es una preposición ni esta tampoco, pues ahora hay que ver cuál es la palabra más importante de cada una. Está claro que en este la palabra más importante es la única que hay. Así que vamos a poner que es núcleo. ¿Qué tipo de palabra es ahora? Un adverbio de tiempo. Espero que lo sepáis. De todas maneras, acordaos que los sustantivos son los nombres de las cosas que suelen llevar determinantes delante, que los adjetivos son las palabras que te responden a cómo es o cómo está, y lo que no es por eliminación, si no es sustantivo ni es adjetivo, va a ser adverbio. Lo digo así porque te responde a muchas cosas, a cuándo, a dónde, pero vamos, si las sabéis mejor, ahora es un adverbio de tiempo, núcleo adverbio, por lo tanto, grupo adverbial. Y de este otro grupo tan grande, ¿cuál es la más importante? Está claro que es sombrillas, que es lo que tengo de verdad, las sombrillas, ¿no? ¿Y sombrillas qué es? Es un sustantivo, pues es un grupo nominal entonces. Y ya tengo hecho el paso 3, los tipos de grupo. Perfecto, pues vamos al paso 4. Ahora vamos a analizar todas las palabras de los grupos sintácticos. El grupo adverbial, que era este. Como solo es una palabra, es un núcleo adverbio, ya la tengo, porque ya había buscado cuál era el núcleo. Muy bien. El grupo nominal. Aquí, grupo nominal, que era este, ¿no? Bueno, y tenemos este pequeño también. Si son dos palabras, no, aquí son más de dos. Entonces, más de dos. Mirar cuál suele ser siempre determinante, núcleo sustantivo y CN. Ahí está el determinante y el núcleo sustantivo, ¿verdad? Y en varias sombrillas tenemos el determinante, el núcleo sustantivo y el CN. Eso termina aquí. Si son dos palabras, determinante y núcleo sustantivo, y el determinante puede ser artículo, aquí en este caso es artículo, el, la, los, las, una, unos, unas. Aquí en este caso es cuantificador o indefinido, acordaos. Y el CN podía ser tres cosas, ¿os acordáis? Está aquí. Podía ser un adjetivo, una aposición, si era un nombre propio, o un grupo preposicional. Si hubiera dicho varias sombrillas de colores, sería CN, grupo preposicional, pero no, aquí es un adjetivo, pues ya está. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno. 5. Revisar que haya dos cosas escritas debajo de cada palabra. Vamos a ver. Debajo de esta, núcleo adverbio. Debajo de esta, núcleo verbo. Debajo de esta, determinante cuantificador. Debajo de núcleo sustantivo. CN, adjetivo. Prep. Determinante artículo y núcleo sustantivo. Perfecto. Hay dos debajo de cada una. Y ahora, localizar el sujeto. Siempre es un grupo nominal. Si os dais cuenta, grupo nominal solo había este. Nada más. Hacemos la prueba de la concordancia para ver si este es el sujeto. La prueba de la concordancia, acordaros, si está en singular se pone en plural, si está en plural como este se pone en singular. Y si me obliga a cambiar el verbo, es el sujeto. Vamos a ver, en vez de varias sombrillas digo una sombrilla grande. Ahora tengo una sombrilla grande en la playa. No tengo que cambiar el verbo, queda bien, tengo una sombrilla. Si no tengo que cambiar el verbo, este no es el sujeto. Y ya no pueden ser más, porque este no lo es y este tampoco. Entonces, la siguiente cuestión era, si no hay sujeto, mirar a ver si está omitido. Delante de tengo puedo poner yo, tú, él. Sí, perfectamente. Yo, como lo tengo aquí. Pues ya está. Entonces ponemos yo y lo analizamos. Yo. Lo que pongáis, sea el cual sea, porque si ponéis yo, tú, él, ella, nosotros, cualquiera que pongáis hay que poner siempre lo mismo porque va a ser un núcleo. Pronombre. El grupo va a ser nominal, porque siempre va a ser un pronombre, y el sujeto va a ser omitido o elíptico, como queráis llamarlo. Si tampoco hubiera ido bien, sería impersonal, pero aquí sí viene bien. Bueno, y ahora ya el tipo de localización del predicado y el tipo del predicado. El predicado es muy fácil, hemos dicho que todo lo que no es sujeto, si el sujeto era esto, toda la oración es predicado, enterita es predicado. ¿Tipo de predicado? Vamos a ver, ¿es el verbo ser, estar o parecer? No, pues no es nominal, es verbal. Para que fuera nominal tenía que ser, estar o parecer. Es verbal. Ya está.
El 8, los complementos. Aquí de los que hemos visto, vamos a ver este nada más, el CD, que es el que hemos visto en esta unidad. Estos dos los vemos en la unidad 7, luego ya lo recordaremos. Pero acordaos, el complemento directo solía responder a la pregunta ¿qué tengo? Varias sombrillas grandes. Lo de las preguntas, como a los profes no les gustan, os digo cómo se hace realmente, cómo nunca falla. Primero, varias sombrillas grandes a lo mejor las podíamos sustituir por lo, la, los o las. Sí, se sustituye por las, como dice aquí. Ahora las tengo en la playa. Muy bien. Pero como os dije que en Castilla-La Mancha y otras zonas de España somos muy laístas y lo decimos mal, pues tampoco es muy fiable. La otra que sí que hemos estudiado en esta unidad, que es la que me dice sí o sí si es el complemento directo, es que se pudiera cambiar a pasiva y que esto fuera el sujeto. Si os recuerdo un poco cómo podría cambiarse a pasiva, sería varias sombrillas grandes son tenidas ahora en la playa. Suena un poco mal, son tenidas, sí, pero sería así. De todas maneras, ya digo que lo de preguntar qué no va a venir mal y sería el CD. ¿De acuerdo? Las otras no las vemos porque ya no, el tipo de oración no lo hemos visto, me imagino que lo veréis más adelante en otras unidades, pero como veo que ya llevamos casi media hora de sesión, tampoco quiero que sea demasiado larga porque os aburriría y os cansaríais y prefiero dejar otra nueva sesión extraordinaria para analizar esas oraciones enteras que se ven en los últimos ejercicios de estas 4 páginas que estamos diciendo. Por tanto, vamos a terminar aquí esta sesión online. Sí, así, viéndome a mí. Vamos a terminar aquí por ahora y os invito a ver la próxima sesión, que no tardará mucho en subirse, donde sí que analizaremos esas oraciones enteras que vienen en los últimos ejercicios de estas páginas que os he dicho. Y vamos a hacer 2 oraciones de cada página, 2 de la página del complemento directo, 2 de la página del complemento indirecto, 2 de la página del atributo y 2 de la página del complemento predicativo. Vosotros hacéis las demás que os manden, pero esas 8 y alguna más de regalo las vamos a hacer aquí despacio, siguiendo estos pasos que hemos visto en esta sesión. Nada más, así que nos vemos y hasta la próxima.